El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un compilado de sabidurías, así como los Proverbios. Se cree que lo escribió aquel famoso rey Salomón, uno de los hombres más sabios que cuenta la historia bíblica que existieron. Ciertamente su fuerza, o mejor dicho, la forma en la que él se destacaba entre otros imperios, otros reinos, era debido a su sabiduría, la cual le había pedido a Dios por sobre todas las cosas, en lugar de riquezas, en lugar de fama, en lugar de una larga vida, un bienestar. Él le pide a Dios sabiduría. Sabiduría porque él entiende que con la sabiduría él podía obtener todo lo demás. Era lo principal, la materia prima. Él le dice a Dios: tú me has encomendado una gran tarea, pero ciertamente aquella gran tarea que me has encomendado no tiene sentido si no tengo sabiduría. Voy a fracasar. No importa el dinero que tenga, lo voy a perder. No importa los recursos que disponga, se me van a escapar de la mano. Voy a ser un mal administrador porque no tengo sabiduría. Por lo cual él entiende por dónde hay que comenzar. Esto deberían tomar nota los gobernantes, que creen que son muy eruditos en cuanto a sus asuntos políticos y demás, pero desconocen los principios básicos de la vida, principios básicos de la fe, principios básicos de toda estructura, si puedes llamarle social o laboral o intelectual o lo que fuere. Todo lo que se va estructurando en la vida, todo lo que va haciendo un conjunto de conocimientos o de experiencias, tiene que tener como un punto de partida la sabiduría. Si no hay sabiduría, no sirve de nada todo lo demás. Así los gobernantes siguen repartiendo dinero a todo el mundo, pero la gente no sabe cómo administrar el dinero y lo terminan gastando en drogas, lo terminan gastando en bailes, en medio de la pobreza. La pobreza más duele es la pobreza de la ignorancia, del desconocimiento. Esa es la peor de las pobrezas. Tú puedes estar pobre hoy y no tener un centavo en tu bolsillo, pero tú tienes un poco de razonamiento y tú ya eres sabio, tú ya eres rico, tú ya no eres más pobre, tú has ganado. Tú tienes una riqueza que otros no tienen, pero tú puedes tener hoy los bolsillos llenos porque el político de turno te mandó a tocar el bombo durante algún tiempo y te has llenado los bolsillos, pero los perderás tan pronto, así tan rápido como lo recibiste. Las riquezas que se adquieren rápidamente, así luego se perderán rápidamente, porque no han sido fruto de un trabajo ni fruto de un proceso intelectual o mental. Rápido vino, rápido se pierde. Alguno dirá: pastor, ¿cómo sería esto? Sería como el amor a primera vista, que tú le viste la sonrisa y te gustó, tú le viste los ojos y te gustó lo de afuera, pero tú luego conoces a la persona, al hombre o a la mujer, y tan rápido como duró el enamoramiento, así se acaba tan rápido, porque no tiene otro fundamento que lo temporal, nada más. Es un fundamento muy corto, es muy instantáneo, no tiene larga duración, no tiene un fundamento y unas bases más profundas de un conocimiento de la otra persona. Tú no sabes con quién te vas a casar, tú no sabes con quién estás al lado, por eso estás enamorado. Cuando lo conozcas, se te va a ir el amor. Cuando la conozcas, ya no vas a andar dibujando corazones por todos lados. Por eso este varón le pidió a Dios sabiduría. Dijo: Dios, dame sabiduría. Dios dijo: pero no quieres riqueza. Otros reyes me han pedido riqueza, poder, fama. No, dijo él, yo no soy como los otros reyes. Yo quiero sabiduría. Dios se sorprendió por la petición de Salomón. ¿Cómo sabiduría? Otros pidieron una larga vida. Así, algunos dicen: larga vida al rey, que viva el rey para siempre. Dijo: no, ¿de qué me sirve vivir para siempre si soy un necio, un ignorante? Cuando hablo ignorante, no hablo ignorante de las cuestiones que tengan que ver con estudios formales.
Hay un estudio que es el formal, cuando tú aprendes una ciencia o una disciplina determinada. Pero hay otro conocimiento que es el conocimiento informal, que es el conocimiento que puede incluso atravesar todos los conocimientos de esta vida. Y que eso es una sabiduría que la puedes aprender de la vida, y en muchos casos, una sabiduría que puede venir directamente de Dios, una sabiduría que ha nacido en tu corazón, una forma de reflexionar distinta. Bueno, esa es la característica de este varón llamado Salomón. Los gobernantes hoy están perdidos. Como ellos lo único que piensan primero es el poder, el dinero, la fama, el estatus. Cuando tienen algún seguidor, algún prosélito, ¿qué es lo que le ofrecen? Fama, un buen trabajo, estatus, poder. Eso es lo que le ofrecen. Ahora, no le pueden ofrecer otra cosa porque ellos tienen prioridades distintas. El que tiene como prioridad el vicio, cuando te invite a algo, te invitará a vicio. El que tiene como prioridad el deporte, cuando se junte contigo te dirá, ¿por qué no vamos a la cancha? Aquella que tenga como prioridad la noche, cuando se junte contigo, te dirá, amiga, ¿por qué no salimos esta noche? Pero aquel que tenga como prioridad la sabiduría de Dios, cuando hable, te invitará a reflexionar. Cuando hable, sus palabras serán más profundas que las palabras de los demás. Cuando hable, será un gusto hablar con tu amiga o con tu amigo, cuyas palabras ya no son palabras vanas, palabras de corto alcance, palabras de poca vida, de poca duración, que parece que son palabras tremendas, pero no duran nada. Salomón le pide a Dios sabiduría. Los gobernantes deberían pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para darse cuenta que la gente lo que necesita primero es sabiduría. Sabiduría de esta vida, sabiduría de la sociedad, sabiduría de cualquier conocimiento o destreza que pueda desarrollar en esta vida. Y luego una sabiduría que vaya mucho más allá. Una sabiduría de Dios. Entonces luego sí le pueden dar una ayuda. Y cuando éste reciba el dinero, estará pensando en ponerse un negocio, en comprar una máquina para fabricar algo. Estará pensando cómo inventar o solucionar problemas de la vida cotidiana y asegurarse un futuro, no mientras el gobierno de turno dure. Ese es el problema de los políticos y sus secuaces, que viven mientras dure. Cuando deja de durar, por eso es que agarran a montones, saquean los gobiernos, saquean a los países, porque dicen, nos quedan 4 años para saquear. Saquean porque no sabemos el año que viene si nos van a elegir. Entonces todos roban lo que más pueden, porque no saben cuánto durará. Pero si tienen sabiduría, ellos dirán, vamos a entender por qué nuestros jóvenes se lanzan a las drogas. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque no le enseñamos al joven a reflexionar, no le enseñamos al joven a pensar. No le enseñamos al niño el valor de poder usar sus pensamientos para resolver cualquier problema, cualquier obstáculo. Tampoco lo premiamos. ¿Qué premiamos? Y a la mujer más bonita, a esa la premiamos. A la que piensa, no. La que piensa nunca la vamos a premiar. ¿A quién premiamos? Al joven más inteligente, no. Se va a premiar al joven más destacado en cualquier cosa vana. En el deporte. En nuestro país se exalta a las personas que triunfan en el deporte. Son semidioses aquí. Yo digo, estamos todos locos. Es una locura. Dice, porque tal persona hizo cuántos goles. Es un genio. Y luego le preguntan, ¿qué opinas del aborto? Dice. El otro dice, está bien, el que se sienta bien, está bien. Lo dijo el deportista conocido. Es palabra santa. Y así estamos envueltos en una ignorancia. Entonces luego la gente no tiene anhelos de conocer. No ha dejado la sabiduría de lado. Esta sabiduría, como te digo, que atraviesa muchas etapas de la vida del hombre. O muchos aspectos, mejor dicho. Hasta incluso los espirituales, de los cuales vamos a hablar en esta noche. Pero los gobernantes, les conviene a la gente que no privilegie la sabiduría. Les conviene a la gente que tenga como prioridad el vicio, el deleite, el placer. Entonces los pueden comprar fácil. ¿Cómo comprarás una persona que como gran prioridad tiene cultivar su espíritu, su alma, su intelecto, ser una persona sabia? ¿Cómo lo comprarás? Con un poco de asado, con un plan social. ¿Cómo lo comprarás? Es más difícil comprar, porque el precio
se pone muy alto y los políticos, para ellos les es inalcanzable comprar a la gente que piensa. La gente que piensa no pueden comprar. No pueden comprar. Compran al vago, compran al delincuente, compran al que vive una mala vida, compran a aquel que está esclavo de las drogas y que no puede huir. Nadie le dice que hay una puerta, y si él dice si hay una puerta, nadie puede salir. Y como nadie puede salir, disfrutemos la vida. A mí me tocó ser un adicto, al otro le tocó ser un ladrón, a la otra le tocó ser una mujer de la noche, y así, a cada uno lo que le tocó. Vivamos lo mejor que se pueda. Pero la persona que piensa no la pueden comprar, y ese es el gran problema de los gobiernos. Por eso es que no se invierte en educación. No se invierte, no les importa la educación. ¿Qué van a debatir? Y van a debatir a ver si se puede abortar o no, si se puede cambiar de sexo o no. Van a debatir que el fútbol sea gratuito para todos. Eso van a debatir. Van a debatir acerca de algo que tenga que ver con la educación, con el conocimiento, con cultivar la mente. No. Los gobiernos no quieren gente que piense. La gente que piensa a ellos les molesta. Ellos quieren gente que no piense. Espero que en tu país comience a crecer una generación nueva, una generación que tenga los valores que tuvo Salomón. Dice que a tal punto fue tan sabio Salomón que venían a buscarlo de todas partes para pedirle consejos. ¿Sabes qué? Los gobernantes hoy se rodean de sus famosos consejeros, pero ninguno de ellos puede dar ni siquiera consejos para su propia vida. No tienen autoridad moral de nada. No pudieron resolver sus asuntos. ¿Cómo tú le vas a confiar a una persona que no ha podido resolver su vida las riendas de un país? Es una locura. A una persona que llegó pegando carteles a la calle lo vas a hacer gobernante. Es una locura. Luego dice, tal mujer, bueno, en Italia se postuló para diputada una mujer que era una mujer que ejercía la prostitución. Se postuló para diputada y ganó. ¿Sabes cuántos se postulan? Y la gente dice, bueno, total, ya voté al abogado, me traicionó, voté al ingeniero, me traicionó, voté a este, me traicionó. Dijo, vamos a votar a cualquiera. Los cómicos se postulan, los futbolistas, cualquiera se postula. Dice, el asunto es que la gente convencerla un poco. Total, como la gente va y decide a veces, como no quiere votar a este, vota al otro, como de bronca. Y ese gana. Luego ese que gana no sabe qué hacer. No hay soluciones para tu nación, no hay soluciones para tu país. Que las prioridades han cambiado. Dice que Salomón dijo, Señor, yo quiero sabiduría. En la época de Salomón el reino brillaba. La gente valía por lo que pensaba, no por lo que llevaba puesto. La gente valoraba el razonamiento, el poder inquirir en las cosas, hacerse las preguntas correctas. Dice que Salomón empezó y escribió acerca incluso de la biología. Escribió acerca de los animales. Iba escribiendo porque se iba haciendo las preguntas, iba encontrando él las respuestas. La gente en los días de Salomón aprendió a pensar. Y eso fue lo más maravilloso, la herencia maravillosa. El oro que dejó David, la plata y los tesoros fueron muy buenos. Algunos dicen, pastor, cuando hablaba con cierto político muy importante aquí a nivel nacional, una persona que sale casi a diario en la tapa de los diarios, me decía, lo que pasa es que la gente no puede pensar con el estómago vacío. Por eso nosotros luchamos primero para que la gente tenga comida en la mesa. Está bien. En parte está bien. Pero en parte, no sea cosa que mi desesperación por la comida en la mesa me llegue a entregar valores de los cuales luego me voy a arrepentir. Estados Unidos, en el nombre de la supuesta protección del país, entregó muchas libertades. En la época en que yo estaba allí, se le dio al gobierno autorización para poder espiar cualquier comunicación telefónica, cualquier correo electrónico, hacer incluso allanamientos sin tener autorización u orden de un juez. Entregaron muchas de sus libertades que a sus padres y a sus ancestros les costaron sangre, le costó poder adquirir esos derechos. Pero ellos en el nombre de la seguridad nacional lo entregaron. Ese es el peligro, que a veces cuando estás en medio de la necesidad, en el nombre de la necesidad, entregues tu cuerpo. En el nombre de la necesidad, entregues tu dignidad, entregues tu respeto, entregues tu autoestima, entregues tus valores. Pastor, estoy en necesidad, ¿de qué me sirve todo lo que tengo si no tengo un plato de comida en la mesa?
Pero sabes que lo que tienes tal vez vale mucho más que el plato de comida en la mesa. Y será la mejor herencia que le podrás dejar a tus hijos. Tal vez ellos no tendrán el recuerdo de una casa suntuosa o de abundancia en la mesa, pero tendrán el recuerdo de los valores que en el hogar se iban cultivando, valores nuevos. En los días de Salomón, el reino brilló en su esplendor. Toda la gente procuraba poner sabiduría a todas las cosas, a todo lo que hacía. Dice la Escritura así en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, según mi Biblia. En la página 640 dice la Escritura, Eclesiastés capítulo 4, verso 8. Estaba un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! Ciertamente, así, cultivando valores más importantes, valores nobles, poniendo en la sabiduría en primer lugar, buscando la sabiduría de Dios. Luego nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es más efectiva que cualquier bienestar que el hombre pueda tener. Que el procurar buscar el conocimiento de Dios puede resolver más asuntos que la propia economía. A tu hijo tal vez no le faltó un plato de comida en la mesa, pero está hoy en las drogas. Pero sí le faltó sabiduría en la casa. Porque si hubiese habido temor de Dios y sabiduría de Dios, ese joven no estaría consumiendo drogas hoy. Pero por necesidad tú has entregado valores. Tú has dejado de buscar lo importante. O lo hicieron tus padres. Y cuando tú apareciste en la escena, no sabías siquiera que la sabiduría era importante para algo. Es importante para todo. Ciertamente los mensajes que estamos predicando cada día en este lugar salen a muchísimos países y llegan a muchos rincones. Cientos de miles de personas se escuchan y aún millones de personas son bendecidas. Cierto pastor se acercó hace un par de días, me habló uno de los pastores en Estados Unidos. Este pastor procuraba el dinero, procuraba amontonar dinero para poder abrirse con el dinero muchas puertas. Y sin embargo Dios a nosotros nos abrió puertas, que estamos saliendo en un network, que es una cadena de radios, una de las más conocidas de todos los Estados Unidos. Estos mensajes están saliendo de esos lugares. A uno de nuestros pastores que tenía una iglesia mediana, él que había llenado ya un par de estadios, lo ignoraba prácticamente. Pero un día se le acerca y me dice, ¿sabes quién vino a verme? Tal persona. Le digo, mira vos. Me dice, sí, vino y me preguntó y me dijo, qué raro, dice, ¿no? Que ustedes están saliendo todos los días con sus mensajes en este network, en esta radio, esta cadena de radios. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y cómo se les abrió las puertas? Y comenzó a preguntarle. Claro, él corriendo detrás de su prosperidad. Esa prosperidad que te dice, a ver, ¿quién va a pactar en esta noche con $10,000? El que pacta con $100,000 viene aquí y el pastor le da la mano. Esa es la prosperidad mal entendida. La desesperación de hombres que tal vez quizás con un buen corazón, quieren acercar el mensaje a otros lugares, pero cambian e invierten los roles, e invierten el concepto o las prioridades de Dios. Lo primero es encontrar la sabiduría de Dios, enseñarla, predicarla. Luego lo demás vendrá por añadidura. Buscar primeramente el reino de los cielos, dice la Escritura, y su perfecta justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digno es el Señor. Sin embargo, a él no se le abrieron las puertas que Dios nos abrió a nosotros. Y él preguntaba, ¿y cómo hicieron? ¿Y cómo hicieron? Estos mensajes están llegando a rincones de hogares y lugares donde tú ni siquiera te imaginas. Día a día recibo muchísimos mensajes. Personas de diferentes ciudades, de diferentes países. Me dicen, pastor, escuché una prédica y Dios me abrió los ojos. Y es increíble. Pero empecé a mirar las cosas con otros ojos, de otra manera. Y esto me llevó a un cambio. No lo hizo el dinero, no lo hizo un plan social, no lo hizo una política de gobierno, lo hizo Dios con su sabiduría de la palabra.
tocó en la mente y el corazón y volvió a poner las cosas en su lugar. Primero la sabiduría de Dios, primero el temor de Dios. Y al ordenar las cosas como Dios quiere, se ordena la vida. Este varón dice: pastor, a partir de ese momento mi vida cambió para siempre, acepté a Cristo en mi corazón, todo me va bien, pastor, soy feliz. ¿Sabes que es extraño escuchar a una persona que te diga soy feliz? Tú le preguntas a alguno, ¿tú eres feliz? Y te dice, y depende de en qué. En el fútbol, cuando mi equipo gana, soy feliz. En el trabajo, cuando tenemos feriados, soy re feliz. Depende en qué. Cuando mi esposa cocina, soy feliz. Cuando mis hijos pasan de grado, soy feliz. Así. Depende en qué, te dice. Pero es raro encontrar una persona que de buenas a primeras, cuando tú le preguntes, ¿eres feliz?, te diga, claro que soy feliz. Por lo general la persona empieza a buscar un motivo para decirte que es feliz. Busca en la mente a ver. Y si empieza a pensar en todo lo malo que le pasó, dice, bueno, la felicidad no existe. Uno es feliz de a tantos, por momentos. Ciertamente la sabiduría de Dios lo llevó a Salomón a ser un rey tremendo en fe. Incluso un rey cuyas sabidurías quedaron plasmadas en los proverbios e incluso en Eclesiastés. Sabiduría que inspiró a muchos y nos inspira a nosotros en estos días. Una sabiduría muy profunda. Pero sin embargo la sabiduría se ha de buscar. Algunos dirán, pastor, deme sabiduría. A ver, deme 2 kilos de sabiduría. 1 tonelada quiero de sabiduría. No actúa de esta manera. La sabiduría debes buscarla. Tú no puedes encontrar lo que tú no buscas. Tú entras a tu casa a buscar algo y de repente te olvidaste y se te turbó el alma. Y empiezas a mirar y dices, ¿qué vine a buscar yo acá? Y das vueltas y das vueltas. No puedes encontrarlo. Tal vez está enfrente tuyo, pero no puedes porque no sabes lo que buscas. ¿Qué vine a buscar? Y das vueltas. ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Qué es lo que viniste a buscar en esta noche? Eso encontrarás. ¿Qué es lo que estás buscando al escuchar este mensaje? Alguien que diga y te toque con una varita mágica y haga que tu mujer que se fue con otro vuelva. ¿Qué es lo que viniste a buscar? O buscar sabiduría de lo profundo, sabiduría profunda, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Eso vas a encontrar. Cierta persona me decía, pastor, yo escucho la palabra, y una misma palabra que la leí 1000 veces. Al escuchar ahora la palabra de Dios, entiendo, y la entiendo. Antes no entendía la Biblia. No me lo dice una persona o dos. Muchas personas me escriben y dicen, pastor, nunca entendí la Biblia. Jamás entendí la Biblia. Hoy casualmente leí un mensaje de una mujer que me decía, pastor, yo nunca quería saber nada con las religiones. Porque había leído la Biblia así y jamás la había entendido. Jamás. Y yo me consideraba de tal religión. Pero sin embargo, escuchando la palabra de Dios, para mí, la palabra de Dios, los hombres que predican la palabra son todos mentirosos, son todos hipócritas, farsantes y demás. Pero cuando empecé a escuchar la palabra, dice, pastor, no lo podía soportar, no lo podía oír, ni un minuto, y lo cambiaba. Y eventualmente volví a buscar algo y me volví a escuchar. Dice, no lo podía oír ni un segundo, pastor. ¿Sabe qué? Algo ocurrió. Ahora no puedo dejar de escuchar la palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Ahora entiendo el plan de Dios. Ahora entiendo por qué estoy viva, hacia dónde voy, qué tengo que hacer con mi familia, con mi corazón, con mi alma. Dice la Escritura aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, verso 8. Aquel varón sabio, dice, está un hombre solo y sin sucesor, no tiene heredero, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Hasta aquí, algunos dicen, pastor, esto es todo lo que habla de la avaricia, que uno no tiene que ser avaro, no tiene que ser avaro, porque trabaja y después se muere. Claro, en parte sí. Ya te he enseñado que la palabra tiene muchas profundidades. Hay una palabra que, para que la entiendas a una lectura rápida, a la primera lectura,
Luego a una segunda lectura empezarás a comprender más, a una tercera, y así a una predicación entenderás mucho más. A otra predicación tal vez hasta puedas perforar ese mensaje o profundizar tanto en esa palabra que encuentres hasta misterios escondidos. Claro, en un principio uno entiende esto y es lógico, es así. Pero luego dice la Escritura, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. El predicador, porque se le denomina así a Eclesiastés o el predicador, empezó a decir, hay un hombre de tal y en tal circunstancia que trabaja y trabaja y no tiene a quién dejarle la herencia. No tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene a nadie que pueda heredar todo lo que él está acumulando. Su ojo nunca se cansa de ver riqueza, siempre le falta algo más. Siempre le falta algo más. Pero dice la Escritura, verso 8 en la segunda parte, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Aquí hay algo más profundo. El predicador dice, este hombre trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, vive, pero no encuentra respuestas. No encuentra una finalidad. ¿Por qué no encuentra una finalidad? Porque si él dice, voy a acumular tantas riquezas, lo logra, dice, ya está hasta aquí. Cuando tú dices, voy a trabajar para comprarme una bicicleta, una motocicleta, un auto, lo que fuere, un instrumento musical, una casa, un avión, lo que tú quieras. Tú dices, tengo que juntar X cantidad de dinero. Entonces, cuando tú llegas a esa cantidad de dinero, tú vas y lo compras. Se terminó ese plan, ese propósito, esa etapa. Pero a este hombre no se le terminó ninguna etapa, porque cuando llegaba a tal vez medio kilo de oro, veía que era poco. Quería 1 kilo, 2 kilos de oro, no sé cuánto se acumulaba en aquellos días. O una casa, 2 casas, 1 campo, 10 campos, 20 campos. El asunto es que él no tenía una finalidad concreta. No le encontraba un sentido. Él decía, yo sé que es bueno acumular, y tengo que acumular. El que tiene, vive bien. Punto final. Pero este varón, tal vez, no podía preguntarse. Si él hubiese podido preguntarse, hubiese tenido las respuestas que busca. Él buscaba quizás respuestas en la vida. Cuando uno habla de respuestas, habla de un sentido de la vida. Entender por qué tienes un hijo, por qué debes criarlo, por qué debes privarte de salir con tus amigas y atender a tu hijo, si de todas maneras cuando él crezca te va a dar la espalda y se va a ir con su mujer que a su vez le va a decir, no vayas a la casa de tu mamá. Y no va a ir, como buen obediente que es. Pero sin embargo, este varón no se hizo las preguntas. Si tú te haces preguntas, alguno dirá, pastor, yo estoy buscando respuestas, no preguntas. Yo quiero que me den una respuesta en qué fallé con mi familia, con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mi esposo. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí un hijo, pastor? ¿Por qué perdí a mi esposo? ¿Por qué perdí a mi mujer? Yo quiero respuestas. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué a otro le va bien? Cierta mujer me decía hace unos días, ¿por qué otras mujeres que tienen hijos los dejan abandonados para ir al baile? Y yo que los amo, que sabe Dios que lo voy a cuidar con todo el amor de mi vida, no puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque otras mujeres que no les importa dejarlos tirados, pueden tenerlos. Y yo que lo deseo con toda mi alma, no los puedo tener. Buscas grandes respuestas. ¿Por qué vivimos tan poco? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo? Tú quieres respuestas. ¿Sabes cuántas personas están escuchando este mensaje que dicen, ahí le dio en el clavo, pastor? Eso es lo que yo busco, respuestas. Respuestas directas y claras y concisas, sin vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué nunca me alcanza el dinero? ¿Por qué he perdido el amor? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué la gente a veces
van detrás de aquel que les miente y vuelven a votar al mismo que los destruyó su país y lo vuelven a elegir? ¿Por qué vuelve a recaer y a tropezarse en la misma piedra? ¿Cuántas preguntas tienes en tu corazón? ¿Por qué has nacido en un lugar pobre? ¿Por qué no eres el hijo del empresario o del gobernante de turno? ¿Por qué no eres una persona importante? ¿Por qué tú no piensas tan lúcidamente como otros que tienen una mente brillante? Y las preguntas simplemente quedan sin respuesta. Tú buscas respuestas a todos los interrogantes de tu vida, pues en esta noche Dios quiere darte todas las respuestas. Todas las respuestas. Dice que en una ocasión se le acercaron al Señor y le dijeron: a ver, Señor, respóndenos. Le dijeron a Jesús: respóndenos, Maestro. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas tú como ostentas una autoridad que nadie te conoce? Tú no estás con la iglesia oficial. El rey no te dio autoridad. Nadie sabe ni de dónde es tu familia, ni dónde estudiaste. ¿Quién te dio esa autoridad para querer darnos enseñanza acerca de toda la vida? Para hacer milagros y demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿En nombre de quién vienes? Buscaban ciertamente respuestas. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Le dio una respuesta. La respuesta que le dio fue otra pregunta. Le dijo: yo le responderé si ustedes me dicen por qué, o de dónde, mejor dicho, provenía el bautismo de Juan. La vida de Juan. Juan era un profeta, para los que no conocen la historia de los niños. Era un varón que bautizaba a la gente y le decía que se arrepientan de sus pecados. Vivió prácticamente en el mismo tiempo del Señor Jesús. Murió decapitado. El gobierno lo mandó a matar, a decapitar. Él les dijo: respóndanme. Lo que Juan hizo, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? ¿De dónde era? Dice que entre ellos se juntaron y dijeron: si decimos que era de Dios, nos dirá: ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no fuiste con él? ¿Por qué no le ayudaste a enseñar o a propagar la enseñanza que él tenía? No podemos decirle que era de Dios. Y si le decimos que no era de Dios, que era de los hombres, el pueblo lo tiene como un profeta. Si llegamos a decir esto, nos van a apedrear y nos van a matar. Así que dijeron: no podemos decir ni que es de Dios, ni que es de los hombres. Y discurrían entre ellos, hablaban. Finalmente se acercaron y le dijeron: Señor, no sabemos de dónde era el bautismo de Juan. El Señor los miró y les dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y se fue. ¿Cuál es la enseñanza? Buscaban una gran pregunta, una gran respuesta, mejor dicho. Pero el Señor les hizo una pregunta para darles una respuesta. Parece como un trabalenguas. Yo estoy buscando una respuesta y me están dando una pregunta. Pero ese es el actuar de Dios. Busco una respuesta y Dios me hace una pregunta. ¿No será que es un mecanismo que viene de Dios? Porque lo vuelve a repetir el predicador, uno de los hombres más sabios que conoció toda la historia de los personajes bíblicos. Dice la Escritura, capítulo 4, verso 8: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? En otras versiones dice: ¿para quién trabajo yo y me privo de la vida, en la vida, de tantas cosas? Y me privo de tantas cosas. Dice: este hombre está obstinado, envuelto en un círculo vicioso, como un animal juntando. ¿Por qué está en ese error cíclico? En ese error que nunca acaba, así como esos animalitos que corren en la rueda, que da vuelta y nunca acaba. Porque no se hace la pregunta. En Dios tú tienes que hacerte preguntas y vas a encontrar todas las respuestas. Absolutamente todas. Tú buscas una respuesta y Dios dice: hazte una pregunta. Hazte una pregunta. Pregúntate por qué.
¿Saben? Los hombres que realmente descubrieron grandes cosas en este mundo o inventaron grandes cosas, supieron hacerse preguntas. ¿Por qué los objetos caen al piso y no se elevan para el piso? Algunos dirán, pero es normal. No hay que hacerse esa pregunta. Esa pregunta es de tontos. Todos los objetos caen al piso. ¿Cómo anda haciendo esa pregunta? ¿Por qué el agua moja? Se supone que el agua tiene que mojar, pero no se supone que el agua tiene que mojar. Podría no mojar el agua. Sin embargo, el agua moja. Hay otros elementos líquidos que a ti te lo tiran en el cuerpo y rebotan y no mojan, no empapan. Son líquidos. El mercurio, por ejemplo, si a ti te tiran mercurio en el pecho, rebota, cae, es un líquido, pero no empapa, no moja. El agua sí. Y así los grandes hombres y científicos comenzaron a hacerse preguntas. Buscaban respuestas. Pero no había un kiosquito donde decían, deme una respuesta de por qué los objetos caen al piso. Sino decían, ¿por qué los objetos caen al piso? Y comenzaban a inquirir. Y en esas preguntas iban encontrando las respuestas. El Señor dice, yo te voy a responder todas tus preguntas con otra pregunta. Todas tus preguntas con otra pregunta. Estoy enfermo, Señor. ¿Por qué estoy enfermo? Dios dice, pregúntate. Pregúntate por qué puedes estar enfermo. Pregúntate, Señor, ¿será que estoy enfermo para que me muera? ¿Será que estoy enfermo porque soy un débil? ¿Porque tengo un problema genético? ¿O porque tú tendrás un propósito conmigo? Pregúntate. Dice que en un momento los discípulos vieron a una persona ciega de nacimiento y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres para que este varón naciese ciego? Porque algún motivo tiene que haber. Ellos querían encontrar una respuesta, pero se dieron cuenta que para encontrar respuestas tenían que hacerse preguntas. Dijeron, puede ser que pecó él, puede ser que pecó los padres. Seguían preguntando a ver qué otra opción puede ser. Y lo miraron al Señor. No sabemos qué otra opción más. Sabemos que el pecado produce enfermedades. Eso también hasta el día de hoy, el pecado produce enfermedades. Pero hay otras enfermedades que no son producto del pecado. Producto de la naturaleza del hombre o producto de un plan de Dios. Dice que el Señor los miró, se le acabaron las preguntas. Buscaban una respuesta y se le ocurrieron solo dos preguntas. Si hubiesen pensado un poquitito más, ellos solos hubiesen tenido la respuesta. Le dijeron, puede haber pecado él, pero no sé por qué nació ciego. ¿Cómo va a pecar? ¿En el vientre de la madre pecó? O pueden haber pecado sus padres y le cayó la maldición a este. Dos respuestas, dos preguntas tenían ellos. Pecó él, pecó sus padres. El Señor los miró y les dijo, ¿saben qué? Ni pecó él ni pecaron sus padres. Nació así para que en su vida sea vista la gloria de Dios. Sí, para que al sanarse los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hay personas que no entienden que tal vez su matrimonio ha entrado en un conflicto. No porque la mujer sea más fea ahora que antes o que el hombre haya perdido su apariencia, sino que han entrado en un conflicto para que ellos se hagan las preguntas. ¿Qué nos pasó? Teníamos la casa, nos falló lo económico, tuvimos los hijos, ¿qué nos faltó? Preguntándose, inquiriendo, encuentran la respuesta. Preguntándose, buscan respuestas. Dios dice, hazte preguntas. Hazte preguntas. Señor, ¿por qué mi iglesia está mal? Y dice Dios, estoy esperando la respuesta. Dios dice, hazte preguntas. Para que no te pase como a este hombre, que siguió como un loco en un círculo vicioso, acumulando. Dijo, no se pregunta, ¿por qué no se detiene? Y se pregunta, ¿para qué trabajo yo? ¿Para qué me privo de tantas cosas? Si él se hubiese hecho esta pregunta, hubiese encontrado la respuesta de su vida. Hubiese dicho, no estoy mal. Me privo de tantas cosas en la vida y pronto me voy a morir. ¿Y para qué acumulo? Otro lo va a regalar el día de mañana, otro lo va a malgastar. Si él se hubiese hecho las preguntas necesarias, hubiese encontrado todas las respuestas. Es lo que Dios te dice hoy. Hazte las preguntas. ¿Por qué te tocó la enfermedad? ¿Por qué tus hijos cayeron en las drogas? Y pastor, cayeron en las drogas porque vio que hay tanta droga en la calle que ahí para cualquiera le invitan y justo le tocó a él.
justo a él, y no le tocó al otro, al vecino no le tocó, ese que va a la escuela, ese que estudia. Justo al tuyo le tocó. Y vio a veces unos son distintos de otros. Hasta las preguntas. ¿No será que Dios quiso ponerte en una situación extrema para que entiendas que las soluciones de la vida no van a pasar por la fuerza del hombre o por la inteligencia del hombre, sino por la sabiduría de Dios? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿No será que esta situación te va a llevar a la fe? Sabes, hay algunas personas que se acercaron a Cristo tras la pérdida de un ser querido, buscando una respuesta. Comenzaron a hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo este dolor tan grande y no puedo soportar el hecho de haber perdido un ser querido? ¿Por qué la vida ya no tiene más sentido para mí? ¿Por qué estoy tan vacía, tan vacío? Buscando una respuesta, empezaron a hacerse preguntas y preguntas, hasta que un día Dios les habló a través de algún mensaje o de la palabra, y se dieron cuenta cómo a veces la muerte, un hecho tan triste y tan doloroso, a veces puede ser simplemente para que lloremos y nos amarguemos y vivamos el resto de nuestra vida penando, o a veces puede ser para que gracias a esa muerte podamos entender otra parte de la vida. Alguno dirá, pastores, ¿cómo sé que alguno tiene que morir para que otros tengamos que entender cosas? Tristemente a veces es así. Jesús tuvo que morir en la cruz para que nosotros podamos entender la otra parte de la vida eterna. Si Jesús no moría, no podíamos entender. Jesús tuvo que padecer el dolor. Una muerte llevó la salvación a otros. A veces una desgracia ablanda el corazón de otros. Padres que tienen un niño especial, gracias tal vez a esa situación, han sensibilizado sus corazones. Aquel hombre tosco y duro ha ablandado su corazón. Sus parientes ablandan el corazón. Los amigos, los seres queridos, todos quedaron tocados por una situación de adversidad en lo físico o en la enfermedad. Imagínate, la muerte de Cristo nos tocó a todos. Cuando uno mira la cruz, dice, ay, cómo sufrió Cristo. Pero ¿qué podemos decir? Señor, si se volviese a repetir la historia, yo te pediría que tú no mueras en la cruz. Que no mueras. Pedro le dijo, Señor, ¿sabes qué? No te conviene ir a la cruz. No estarás más con nosotros. No caminarás con nosotros. No sonreirás. No iremos juntos al mar. Escucharemos las historias. Te perderemos para siempre. No te mueras. El Señor dijo, ustedes no saben lo que piden. Hay momentos en que el sufrimiento tiene que venir para que el gozo pueda llegar a otros. ¿Sabes cuántas personas tras la pérdida de un ser querido han entrado a una iglesia por primera vez y han aceptado a Cristo en sus corazones como único Dios y Salvador? Personas que por la pérdida de un esposo, de una esposa, han empezado a escuchar los mensajes que antes rechazaban, la palabra que antes ellos criticaban, ahora han comenzado a escucharla. Y esto les ha traído salvación al corazón, buscando respuestas. Se han comenzado a hacer preguntas, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué me tocó vivir abusos, violaciones cuando era niña, cuando era niño? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Porque el otro nunca iba a entender ser una persona sensible. El otro, el que nunca sufrió, tal vez su corazón nunca va a poder ver lo que tú ves. El dolor te abre un panorama que otros jamás pueden ver. El dolor te hace entrar en un terreno en el cual tu corazón se capacita de una forma distinta a la de los demás. Dice la Escritura, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así fue Cristo, un varón de dolores, una persona experimentada en quebranto. Entonces Él pudo ver lo que otros no ven. Él pudo entender lo que otros no pudieron entender. El sufrimiento, el dolor. ¿Sabes que cierta mujer, su hija tenía una enfermedad una conjuntivitis, pero una conjuntivitis extraña? Le duraba años. Lloraba y lloraba y lloraba, tenía una infección constante en los ojos. Esta mujer tal vez empezó a buscar respuestas.
una respuesta. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué y por qué? Pero cuando empezó a hacerse preguntas, es cuando encontró la respuesta. ¿Será que tengo que ir a un brujo? ¿Será que solamente es temporal? ¿Será que tengo que sufrirlo? ¿Será que a uno le toca lo que le toca? ¿Será que hay un Dios en los cielos que realmente tenga control de todas las situaciones y que nada de lo que ocurra por casualidad o al azar? Porque escuchando un mensaje como este, esta mujer se había hecho muchas preguntas, pero nunca se preguntó: ¿será que Dios tiene en control tu vida? ¿Será que Dios lo permitió con un plan? Que hay un plan de Dios en tu sufrimiento. No, el sufrimiento no es plan de Dios, es de Satanás. No, hay veces que Dios se vale de la adversidad para que nosotros podamos hacernos la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué me estoy muriendo? ¿A dónde me voy a ir después de la muerte? ¿Será que hay un Dios? Y si hay un Dios, yo quiero conocerlo antes de que me muera. Si ya tengo la sentencia de cáncer, de sida, leucemia o cualquier enfermedad terminal, si hay un Dios, quiero conocerlo. Las preguntas que te llevan a encontrar la respuesta. Esta mujer escucha un mensaje. Había ido a los médicos le dieron la medicina que podían, aplacaban en cierta manera esa infección que tenía en los ojos, pero el médico le dijo: ¿sabes qué? Esta conjuntivitis puede durar años. Prepárate porque seguramente por lo menos 10 años le va a durar. Porque es una infección que no se puede controlar con la medicina. Esta mujer, escuchando una palabra, se enteró de que vamos a hacer cruzadas de milagros a esa ciudad. Dijo: ¿será que Dios tiene un plan con mi hija? ¿Será que Dios podrá hacer algo con mi hija? Fueron a la reunión, fue ella y su hija. Esta mujer luego me decía: pastor, yo creía así como Dios, pero como toda la gente cree que hay un Dios, algún ser superior y nada más. Pero cuando fui a la cruzada, entendí que seguramente Dios podía hacer algo por mí o algo por mi hija. Estuvo en la cruzada de milagros el primer día, ella fue sola. Cuando vio todo aquel mover de Dios, enfermos sanados, vidas convertidas, liberadas, dijo: ¿no será que...? Porque la hija no estaba muy interesada en Dios. Dijo: ¿no será que si la traigo, Dios tenía un plan para sanarla y la va a sanar? Y para que ella crea, y para que el nombre de Dios sea glorificado en ella, para que los otros también crean en Dios. Tal vez el médico lo podía sanar, pero tristemente la medicina no tenía una cura. Porque hay enfermedades que parecen simples, pero la medicina hay veces que no tiene cura. Hay ciertas alergias que resultan simples, pero las personas sufren por años con alergias terribles. El segundo día esta mujer lleva a su hija. El segundo día pasamos al frente y oramos en fe y en poder y en victoria. Y su hija es totalmente sanada hasta el día de hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Entonces era que Dios la quería sanar. Entonces era que Dios quería que los parientes vean que hay un Dios poderoso en los cielos que puede lo que el hombre no puede hacer. Dios dice: hazte las preguntas, busca respuestas, pero las has buscado de la forma incorrecta. La forma de Dios es: pregúntate, pregúntate. Dice la Escritura: y cuando estés perdido por tu camino, el camino de la vida, sin rumbo, sin un destino, cuando andes extraviado en todos tus valores, en tu fe, tú que estás lejos de Dios, tú que en un tiempo ibas a una escuela dominical, cantabas una canción para Dios, cuando te encuentres desorientado en la vida, dice: parate, dice Dios. Deja de andar penando y sufriendo y llorando. Párate. Detente, paraos en los caminos, dice Dios, y preguntad y ved cuál sea la antigua senda y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos y preguntad, dice Dios. Cuando te encuentres extraviada, perdido, comienza a hacerte las preguntas y el hombre dice: no, o la mujer dice: no, Señor, yo estoy buscando respuestas. Dios dice: yo ya te di la respuesta. Te respondí con una pregunta. Pregúntate por qué. Pregúntate cómo. Pregúntate cuándo. ¿A partir de qué momento? Pregúntate por qué permitiste
¿Por qué te endureciste? No hagas como hizo este hombre, que acumuló y acumuló. Y dice, y no se pregunta, dice el predicador, no se pregunta. ¿Sabes que hay muchos pastores y líderes que hacen las cosas a veces y no saben para qué las hacen? Pregúntense por qué. ¿Para qué suben un púlpito? ¿Para ser conocidos? ¿Para que la gente los reconozca? ¿Para tener una actitud de importancia? Pregúntense, porque al preguntarse encontrarán grandes respuestas. Yo en un momento de la vida me pregunté, ¿para qué subo un púlpito? ¿Para qué le predico a otras personas? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué extiendo el mensaje a otros lugares? Y cuando fui haciéndome las preguntas empecé a encontrar las respuestas. Dije, Señor, yo no lo hago para que me conozcan. No lo hago porque me van a dar un premio. No lo hago porque quiero ser más que tal o más que cual, o más importante o menos importante. Lo hago para de alguna manera retribuir lo que otros hicieron por mí, darme un mensaje de esperanza. Lo hago porque tú me entregaste una responsabilidad y quiero cumplir con esa responsabilidad. En el momento en que considere que hay otra persona más capacitada para hacerlo, dejaré de hacerlo, porque entenderé que hay otra persona que puede ser más efectiva, que puede ser más sabia, que puede ser más eficaz. En ese momento le diré, continúa tú. Yo mientras pude lo hice, prediqué la palabra de Dios. Y haciéndome preguntas encuentro las respuestas de Dios. Encontrando las respuestas de Dios, tu corazón haya paz. Porque tú ya no te peleas por un puesto que quieres ser más famoso, más conocido, que tú dices, ¿por qué tal cosa y por qué tal otra? No, tú encuentras respuestas de Dios y tu corazón encuentra la paz. Tú encuentras las respuestas que estás buscando y tu corazón deja de penar, deja de andar vagando en un camino sin rumbo, sin destino. Dios le dijo a Job, pregúntale a las aves de los cielos. Así Job decía, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Tenía muchas preguntas. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Pregunta. ¿Quiere respuestas? Pregunta. ¿Quiere respuestas? Pregunta. Dice, es una locura. Señor, yo quiero respuestas, no preguntas. Dios le dijo, pregunta. Pregunta a las aves de los cielos. Pregunta a las bestias del campo. Pregunta a los cielos. Pregunta a la tierra. Ellos te responderán. Ellos te responderán. Imagínate Job preguntándole a la tierra, ¿tú qué piensas? ¿Por qué estoy padeciendo tanto? Y dirá, si la tierra es tierra, simplemente polvo. Pero ¿cómo apareció la tierra? Porque la tierra no me puede hablar. ¿Estará viva la tierra? ¿Es parte de algo la tierra? ¿Parte de qué es? ¿Cómo apareció la tierra? Dios dice, pregúntate. Pregúntale a la tierra, pregúntale a las aves. ¿Por qué las aves vuelan y nosotros no podemos volar? ¿Por qué las aves no pueden pensar? Porque el hombre es el único que puede pensar, puede crear, puede inventar cosas. Crea arte, crea música, pinturas, esculturas. Es el único que puede adorar. Adora un palo, una piedra, adora lo que sea, pero el hombre busca adorar a algo. ¿Por qué? Los animales no tienen convicción de adoración. Pregunta a las bestias. Nunca vi una vaca adorar nada, simplemente comen y comen, nada más. Pero el hombre adora la piedra, adora los árboles, adora una estatua. ¿Por qué el hombre busca algo más allá? ¿Quién le enseñó al hombre que hay algo más allá? ¿Habrá algo más allá? Tal vez no hay nada más allá. ¿De dónde se le puso la idea al hombre? Esa idea que dura miles de años. La ciencia ha aumentado, mandamos naves a otros planetas, pero el hombre sigue con esa idea que debe buscar a alguien, busca a su padre. Es como un niño que busca a su padre. Y le presentan diferentes padres y le dicen, hijo, niño, aquí está tu papi. Tu padre es la ciencia, mira, es el científico, ahí tiene su delantal, sus tubos de ensayo. Él es tu padre. Él es el que estamos buscando. El niño lo mira y dice, no es mi padre. Le traen otro y le dicen, aquí está tu padre, es el arte. Es lo creativo, es la pintura, la escultura. Mira qué grandes cosas, grandes pintores, grandes obras de arte, bellezas. Y le muestran un pintor, dice, él no es mi padre.
deja de buscarlo. Tienes a la ciencia, tienes el arte. Este es tu padre. A ver, traigan al padre. Y viene un hombre lleno de dinero, dice, yo soy tu padre. Yo soy el que te voy a prosperar, el que nada te va a hacer faltar en esta vida, lo que quieras, vehículos, casas, lo que sea. Dice, ese no es mi padre. Pero tienes al científico, tienes al del arte, tienes al del dinero. ¿Para qué buscas otra cosa más? Ahí tienes tus padres. No busco algo más que el arte, el dinero, más que la ciencia. Algo como de adentro, como de la mente, ya sé quién es tu padre. Traigan al padre de este niño, de este joven. Este es tu padre, el psicólogo, el pensador, el sociólogo, el que sabe y quiere indagar en las estructuras de los pensamientos. Cuando tú le digas por qué estás triste, él te mostrará de qué forma se va creando la sensación de tristeza. Es según la sociedad tiene valores de tristeza, de dolor. Lo que para ti es dolor, en otras sociedades no es dolor. Y le empezará a explicar la alegría y el desarrollo de la mente y las etapas del desarrollo. El niño lo mirará extraño y dirá, tampoco es mi padre. Le dirán, deja de buscar a tu padre. Tu padre no existe. Ahí tienes tus 4 padres. Uno de esos tiene que ser. Quien lo mira dice, el del dinero no es, el de la ciencia no es, el del arte no es, el de la mente, el del psicoanálisis, el de la psicología, tampoco es. Yo busco un padre que me dejó aquí y que me dijo que pronto volverá. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. ¿Por qué estáis tristes? Dijo el Señor mirando al cielo. Aquel que se fue de esta misma manera, de esta misma forma volverá. ¡Aleluya! Tú haciéndote todas las preguntas necesarias, terminas encontrando las respuestas. Cuando yo me acerqué a Dios, nunca me acerqué a Dios porque me drogaba, jamás consumí drogas, alcohol, vino, cualquier cosa de vicio, jamás consumí nada de eso, no anduve en delincuencia. Hay gente que dice, no, este era un delincuente y ahora es un pastor. Yo no era ningún delincuente, ni asesino, ni nada por el estilo. Fue una persona normal que estudiaba. Pero una persona que empezó a buscar respuestas. Y en un momento empecé a hacerme preguntas para encontrar las respuestas. Dios me guió a hacerme preguntas. Y haciéndome preguntas comencé a encontrar todas las respuestas. ¿Por qué alguien me predicó la palabra a mí? ¿Por qué no le predicó al otro? Tantos hay aquí. A mí me vinieron a elegir. Tantos hay en el barrio. A mí me vinieron a hablar. Además, si le hablaron como a 20, ¿por qué a mí es como que me tocó de una forma distinta y no les importó nada? Volvieron a drogarse, volvieron a la delincuencia, volvieron al pecado, a los vicios, a los placeres. ¿Y por qué a mí es como que me quedó como una daga clavada? ¿Por qué? Porque tú eres distinta. Porque tú eres distinto. Porque Dios no elige según la imagen, según la historia de vida, según la apariencia. Porque Dios elige según el corazón. Dios tira la palabra dice que es como espada. En el corazón blando la espada queda clavada. En el corazón como piedra la espada rebota y cae al piso. Por eso algunos dicen, no sé, pero yo tengo una necesidad de Dios. Es como que lo que me hablaron, me tocó, me quedó, como que tengo que ir a la iglesia. Algo me dice que tengo que ir a la iglesia, que tengo que leer la Biblia. No es algo que te dice. Es que Dios te eligió. Es que sos una escogida, un elegido de Dios. La Escritura dice, no digas que es casualidad. No digas que es al azar. Lo que tú puedes decidir si me sigues o no me sigues. Dios dice, no digas así. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. Yo los escogí. No es que ustedes están viendo si me eligen o no me eligen. Yo ya los elegí. Pero Señor, yo nunca me enteré. Porque nunca te preguntaste por qué te tocó la palabra a ti y no a tu hermana, y no a tu hermano, y no a tu padre, y no a tu amigo. Nunca te preguntaste por qué la palabra tocó y caló muy profundo en tu corazón. Porque eres una escogida de Dios. Un hombre o una mujer con quien Dios tiene planes grandes. Y te has detenido haciendo preguntas. Pero tal vez lo que Dios quiere es que tú sigas
haciéndote esas preguntas, pero haciéndote esas preguntas en la fe. No diciendo, Señor, yo quiero entender todas las cosas. Si quieres entender todo, pregúntate. Pregúntate por qué. ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué estoy en esta noche aquí? ¿Por qué voy a pasar de frente para que Dios haga un milagro por mi vida? Cada pregunta te irá llevando más cerca de la respuesta. Cada pregunta. Busca grandes respuestas. Hazte muchas preguntas acerca de todo en la vida. Y mucho más acerca de la palabra de Dios. Tal vez en esta noche hay personas escuchando este mensaje que hoy quieren dar un paso de fe, que han entendido y dicen, ya me doy cuenta que no estoy escuchando esta radio o este mensaje por casualidad. Me pregunté por qué y me doy cuenta que debe ser que hay un plan de Dios. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón en esta hora, si quieres dar un paso de fe, yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Aquellos que nunca hayan aceptado a Cristo en su corazón y que hoy decidan hacerlo, que digan, Señor, yo quiero realmente encontrar todas las respuestas. Dios dice, comienza a hacer todas las preguntas. Al Señor le preguntaban y el Señor le respondía con otra pregunta. Parecía un diálogo de locos, pero tienen que ser preguntas en la fe, preguntas en Dios. A veces alguno dirá, pastor, yo siempre me pregunto cosas y no encuentro las respuestas porque no te haces las preguntas correctas. Es como ir a una mujer y decirle, ¿por qué estás tan vieja? Vas a encontrar una respuesta que te va a doler por el resto de tu vida. Hay preguntas que tú nunca las tienes que hacer. Como cuando una está gorda y dice, ¿estará gorda o embarazada? Nunca se pregunta. Jamás. Hace una vez, si no, pregúntele a mi esposa. Fue una hermana, le dijo, ay, hermana, dice, ¿estás embarazada? Le dice, no, hermana, estoy un poco gordita, dice. Esas preguntas nunca se hacen. Imagínate en Dios. Hay preguntas que tú nunca las tienes que hacer, que son preguntas necias. Tú te tienes que hacer las preguntas que te van a acercar a Dios. No preguntas que no tengan una respuesta, sino preguntas que te lleven a inquirir, a indagar. Como alguno dice, ¿por qué a mí me pasan todas? Esa no es una pregunta. No es una pregunta que te lleva a la bendición. ¿Por qué me pasó esto a mí en este momento? ¿Por qué estoy maldecida? Dios me está hablando. Es un castigo de Dios. Descuidé mi fe. Es parte de la naturaleza de que mi cuerpo está fallando. ¿O es una prueba más? ¿O Dios quiere ver cómo reacciono? Cuando tú te hagas todas esas preguntas, tú ya encontrarás la respuesta. Y no serán preguntas ilógicas, preguntas que te hacen entrar como en un círculo vicioso que nunca tienen una salida. Alguno dirá, pastor, ¿quién lo creó a Dios? ¿Cómo nació Dios? No te llevará a ningún lado, a una confusión. Nosotros sabemos que Dios dijo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿A usted no le gustaría saber, pastor? Claro que sí, pero se lo voy a preguntar personalmente. Porque si yo me pregunto esto acá, voy a estar perdiendo el tiempo. Mientras que puedo hacerme otras preguntas más inteligentes, que me pueden llevar a una respuesta inmediata, que me pueden ayudar a encontrar respuestas para entrar a la otra etapa, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Supongamos que hoy alguien te diga, yo te voy a explicar de dónde apareció Dios, o cómo es el principio de Dios. Pero eso a ti no te garantiza ni la vida eterna, ni la salvación, ni ser una mejor persona. Entonces es una pregunta que simplemente es una comezón de la mente de querer saber, pero no te edifica. Las respuestas en Dios buscarán una edificación, buscarán una respuesta como Job. Job estaba en medio de su dolor. Dios le dijo, pregúntate, Job, pregúntale a las aves, pregúntale a las bestias, pregúntale a la tierra. Tal vez Job, después de preguntar a todos, se acercó a Dios y le dijo, Señor, pregunté a las aves, pregunté a la tierra, pregunté a las bestias. Nadie me dio respuesta. Nadie me dio respuesta. Entonces Dios le pudo haber dicho a Job, entonces tienes que darte cuenta, Job, que hay algo más grande que las aves, que las bestias,
que los pájaros. Hay algo más allá. La respuesta que tú buscas no la encontrarás en la tierra, la encontrarás en los cielos. Si ya has preguntado a las aves, pero los científicos todavía siguen preguntándole a las aves cómo nació el mundo. Siguen preguntándole al mono, ven los esqueletos y le preguntan a los fósiles, ¿cómo fue el principio de la humanidad? ¿Cuál es el origen de la vida? Le preguntan a las moléculas, ¿cuál es el origen de todo? No hay respuesta. La respuesta que ellos buscan es haciendo preguntas a los cielos. Tal vez en esta noche tú, después de haberte hecho algunas preguntas, has llegado a este punto de decir, Señor, bueno, ahora entiendo que tengo que dar un paso de fe. Bueno, hoy es el momento especial, es un momento maravilloso para que tú des un paso de fe, para que aceptes a Jesús en tu corazón como único Dios y Salvador de tu vida. Pero recuerda que cuando busques respuestas, dice la Escritura, este hombre, si solo se hiciese una pequeña preguntita, ¿para qué trabajó tanto? El empresario que hoy escucha este mensaje, si solo se hiciese una pregunta de decir, ¿por qué trabajó tanto? Encontraría, y esa pregunta lo guiaría a encontrar todas las respuestas. No debería trabajar tanto, la vida es tan corta. ¿Qué hay después de la vida? ¿El dinero me asegura que no me vaya a enfermar? ¿El dinero me asegura que sea feliz? Encontraría muchas respuestas. ¿Para qué quiero ser una famosa? ¿Para qué? ¿Voy a tener un marido? Las mujeres dicen, yo quiero ser famosa, así como la de la tele. Todas esas famosas de la tele, ninguna tiene marido. Los que tienen hogares destruidos. La mayoría muere consumiendo drogas, alcohol. Pregúntate, ¿es eso lo que tú quieres? Si te haces las preguntas correctas, encontrarás todas las respuestas que tú buscas. Vamos a cerrar nuestros ojos y aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y repitan después de mí esta oración que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Señor, yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.